Hola con todos, mi nombre es Diego y es un gusto estar nuevamente con ustedes para estudiar más del fascinante mundo de la Biblia. En esta serie nosotros estudiamos el Evangelio desde el principio al fin de la Biblia. Vemos cómo toda la Biblia apunta a Jesús y al trabajo que Él hizo en la cruz. Esta serie está basada en el libro El Gran Panorama Divino, que tú lo puedes conseguir en la librería Palabras de Esperanza. Esta es la cuarta parte de nuestra lección titulada El Reino Presente. Si no has tenido la oportunidad de ver las lecciones anteriores, te invito a que lo hagas en nuestro canal de YouTube, Cristotelos. Créeme que no podrás entender del todo esta lección sin haber visto las lecciones anteriores. Pero empecemos. En esta lección estamos estudiando cómo Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de la Biblia. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:20, que en Jesús todas las promesas son sí. El apóstol claramente se está refiriendo a las promesas del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento Dios ciertamente hizo promesas. En realidad de eso se trata los libros proféticos. Los profetas, aparte de anunciar el inminente castigo de Dios a Israel por haber roto el pacto, también los profetas declararon las promesas de Dios, es decir, que Dios iba a restaurar a Israel a través del cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a David, a Abraham e incluso a Eva. Recordemos que Dios le prometió a David que uno de sus hijos sería rey, quien traería paz a Israel, traería liberación, no tan solo a Israel, pero incluso a todas las naciones. Dios prometió que este reino del gran rey no tendría fin. En realidad, esta promesa conecta con la promesa hecha a Abraham. Dios le prometió a Abraham de bendecir a todas las familias de la tierra a través de su descendencia, e incluso esta promesa conecta también con la promesa que Dios le dio a Eva, que uno de su simiente aplastaría la cabeza de la serpiente, lo que significa derrotar el mal, que fue en sí lo que los llevó a ser expulsados de la presencia de Dios. Entonces, como podemos ver, toda la Biblia depende del cumplimiento de esta promesa, la llegada del gran rey, del hijo de David, a tal punto que cuando los profetas hablan de la llegada del gran rey, realmente presentan un cambio total en el orden mundial. Los profetas afirman que en el reinado de este gran rey, el lobo y el cordero pastarían juntos. Todo esto denota una restauración de la creación misma, lo que en otras palabras significa el regreso a Génesis 2. Todo esto nos trae una expectativa enorme de la llegada de este gran rey. Así que si afirmamos que en Jesús se cumplen todas las promesas, esto significa que Jesús es el gran rey prometido que traería la anhelada restauración. Y eso lo podemos ver desde el inicio del Nuevo Testamento. En Mateo 1:1 leemos la tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí vemos que el apóstol cuidadosamente traza la descendencia de Jesús hasta David e incluso hasta Abraham, apuntando que Jesús es este hijo prometido, el hijo de David, el hijo de Abraham, en quien se cumplirían todas las promesas. Así que hoy veremos cómo las promesas de bendición se hacen realidad en nuestro Señor Jesucristo. Durante la historia de Israel, este gran rey recibió el nombre del Mesías, que es otra forma o otro nombre para Cristo. En el Nuevo Testamento vemos repetidamente que Jesús es designado con el nombre Cristo. Natanael lo llama a él el Hijo de Dios, el Rey de Israel, es decir, el gran Rey prometido, el Mesías, Cristo. Y no es que tan solamente otras personas llaman a Jesús Cristo, sino que Él mismo se llama Cristo. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 4, versículo 25 al 26, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Amigos, aquí vemos claramente que Jesús afirma ser el Cristo, el Rey prometido, y por lo tanto eso significa que
que el tiempo de restauración prometida en el Antiguo Testamento con la llegada del gran rey se haría realidad o se hace realidad con Jesús. La Biblia nos afirma que esto ya ha pasado. En realidad, los milagros de Jesús son un testimonio de que el reino de Dios ha llegado. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 12, los versículos 22 al 28, donde tenemos el relato de la liberación de un hombre endemoniado. Los judíos acusaban a Jesús de haber expulsado al demonio bajo el poder de Satanás, y a esto Jesús responde lo siguiente, en Mateo 12, 27 al 28. Si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, esto significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. En este versículo vemos que Jesús afirma que la expulsión del demonio es la prueba fehaciente de que el reino de Dios ha llegado, es decir, que el reino que traería el Mesías ya ha llegado a la tierra, el tiempo de restauración ha llegado. Y esto sin duda es una afirmación enorme en la Biblia. Al inicio de la lección brevemente explicamos las implicaciones que este tiempo traería, es decir, un cambio en el orden mundial, una restauración en la creación misma. Ahora, esto sin duda crea preguntas en las personas. En realidad, esta es la razón principal por qué los judíos hoy en día no creen que Jesús haya sido el Mesías, porque para ellos Jesús no trajo la restauración prometida a Israel. Sin embargo, como ya hemos visto en las lecciones anteriores, Jesús lleva el cumplimiento de las promesas de Dios a una dimensión más profunda, más allá del cumplimiento literal. Pero esto lo seguiremos viendo en las próximas lecciones. Por hoy continuaremos estudiando cómo la llegada del gran rey trae liberación al pueblo. Hace un par de lecciones vimos que esto es lo que haría el rey. El rey traería un nuevo éxodo, y esto lo podemos ver en Isaías 49, 6, que dice: no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Aquí podemos ver que no tan solo Israel recibiría esta liberación, esta salvación, sino que también las naciones enteras, las naciones de la tierra. Y esto ya debe traer memoria a nosotros las promesas que Dios le hizo a Abraham, es decir, de bendecir a través de su descendencia a todas las familias de la tierra, lo que significa a la luz de este pasaje que este nuevo éxodo no tan solo comprende a Israel, sino también comprende a las naciones. Pero si este éxodo es universal, vale la pena preguntarnos de qué tipo de éxodo se está refiriendo. Necesariamente no puede ser un éxodo literal, no puede ser un éxodo físico, ya que no es posible que todas las naciones sean liberadas. Bueno, a no ser que el enemigo no se trate de una nación o de un imperio, sino de algo más profundo. Entonces veremos esta pregunta, veremos de qué tipo de éxodo se está refiriendo. Y en realidad esta pregunta nosotros ya la hemos planteado hace un par de lecciones anteriores. Creo que una forma de contestar esta pregunta es a través de ver cómo el siervo trae la liberación. Y esto lo podemos ver en Isaías 53, en los versículos del 5 al 6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Amigos, aquí vemos cómo el siervo consigue la victoria, pero es una victoria no militar, sino una victoria a través de su muerte. El siervo es traspasado porque recae sobre él el castigo, la rebelión del pueblo, que en realidad es la rebelión de todas las naciones. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que esta profecía es aplicada a Jesús en varias ocasiones. Esta vez veremos en Primera de Pedro 2:8 que dice: Él mismo en su cuerpo llevó
madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Aquí sin duda podemos ver que Jesús es el siervo mismo, ya que Él fue traspasado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, o lo que es simplemente otra palabra para decir por nuestras transgresiones, como lo afirma Isaías. Entonces, ¿qué nos dicen estos versículos acerca del nuevo éxodo? ¿Cuál es la libertad que Jesús está ofreciendo en este nuevo éxodo? A la luz de estos versículos vemos que la liberación se trata de ya no estar bajo el castigo del pecado, es decir, bajo nuestras iniquidades. Por consiguiente, el poder, la esclavitud, no es una nación o un imperio físico, sino el pecado mismo. La Biblia claramente enseña que las personas en sus pecados están siendo esclavos. Eso es lo que el apóstol Pablo hablando de la transformación que el Evangelio trae, dice en Romanos 6:17, antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de corazón la enseñanza que les hemos dado. Seguramente el Evangelio, seguramente el mensaje de Jesús trae la liberación prometida, que es la liberación del pecado. Entonces aquí podemos ver cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. Ciertamente Jesús es el siervo que vino para traer la liberación, para traer el nuevo éxodo. Pero no es como los judíos pensaban, que se trataba de una liberación física, de una liberación del imperio romano, sino que es una liberación mucho más profunda, es una liberación espiritual. Nuevamente con esto vemos que Jesús lleva las promesas del Antiguo Testamento a una dimensión mucho más profunda que el cumplimiento literal. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo es que este éxodo en Jesús trae restauración, la restauración prometida, el nuevo orden mundial? Y esto lo seguiremos viendo en las próximas lecciones. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Mi nombre es Diego Herrera y te agradezco por tu compañía y te invito a que lo sigas haciendo para estudiar juntos más del fascinante mundo de la Biblia. Saludos.